Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a mi blog desde un rincón de mi corazón. Hoy estamos en una transmisión especial. Les voy a estar contando cuál fue mi testimonio, mi encuentro con Cristo Jesús cuando yo tenía 12, 13 años. Así que vamos a comenzar con su segmento desde un rincón de mi corazón. Cuando yo tenía 12 años, estábamos en la escuela y me escapé con un amiguito para casa de su abuela, ¿verdad? Su abuela se llamaba Doña Chefina, estaba bien cerca de la escuela. A eso del mediodía, a la hora de almuerzo, me fui con mi amiguito para casa de su abuela y entramos en un cuarto de esos que usted tiene, quizás usted tiene un cuarto donde lo tiene para guardar cosas que no usa, ¿verdad? Y entramos a ese cuarto y en ese cuarto había una guitarra. Y yo le pregunto a mi amigo, mira, esa guitarra de quién es. Y él me dice, esa guitarra es de mi abuela, era de mi abuelo, pero mi abuelo murió, es de mi abuela. Y yo le pregunto, oye, ¿y ella la venderá? Y digo, yo sin un chavo para comprar, yo creo que yo no tenía ni un peso. Y me dice él, bueno, eso hay que preguntarse a la abuela, pero ella no está. Pero da la casualidad que esa misma semana estaba yo en el downtown, en el pueblo de Lares, allá en Puerto Rico, y me encuentro a Doña Chefina, en paz descanse, que va saliendo de la farmacia. Entonces yo la abordo y le digo, oye, Doña Chefina, le tengo una pregunta. La guitarra que usted tiene en su casa, ¿usted la vende? Y vuelvo y les digo, yo sin un peso, pelado, todavía no ha cambiado nada, todavía sigo pelado, pero en aquel momento, 12, 13 años, no tenía ni un peso. Y yo salí a comprarle esa guitarra, ¿verdad? Porque me llamó mucho la atención cuando la vi. Y entonces era una guitarra viejita, pero para mí era la mejor guitarra. Y entonces ella me dice, nene, ¿tú talas patio? Y yo le digo, sí, yo talo patio, pero ustedes saben que la verdad en mi vida había yo talado un patio. Yo ni máquina de talar patio tenía, ni trimmer, ni nada. Pero ella me dice, pues ve el sábado a mi casa y tálame el patio. Y después hablamos. Cuando yo llego el sábado, ella tenía en su casa, me tenía una máquina preparada. Ya preparada, con gasolina, todo, la prendimos. Y me tiene un machetito, un mocho, para cortar las orillas, ¿verdad? El patio realmente no era muy grande. Le hice el patio, talé el patio, con el machete corté las orillas, los palitos, qué sé yo qué. Cuando terminé, voy donde ella y le digo, Doña Chefina, ya terminé de talar el patio. Y ella va y déjame chequear. Y chequea el patio, lo ve y me dice, ok, aquí un poquito, aquí, ok. Cuando terminé me dice, pues ¿sabe qué? Vete al cuarto y coge la guitarra, es tuya. Y así recibo por paga mi primera guitarra. Es decir, la primera guitarra que tuve, la tuve haciendo la limpieza de un patio, ¿verdad? Porque yo salí a comprar la guitarra 2 veces y yo chavo no tenía, así que de algún modo tenía que llevarme la guitarra, era trabajando, ¿no? Gracias al Señor. Y me llevé la guitarra, ¿verdad? Luego de talar el patio. Mi papá decía, en mi casa decían que yo dormía con la guitarra. Y literalmente era cierto, dormía con la guitarra encima. Y entonces un día fuimos a la iglesia, un día nosotros pertenecíamos, mi hermano y yo. Perdonen los legionarios de María si estoy rompiendo algunas reglas, no lo hago agrede, lo hago como parte del testimonio, porque la Legión de María lo que se hace es secreto y no se dice. Nos tocó a nosotros limpiar la capilla de nuestra comunidad, del barrio donde nosotros vivíamos. La capilla se llama La Milagrosa en Piletas Alce, allá en Lares, Puerto Rico. Y entonces, pues, íbamos caminando porque en mi casa habían como 3 carros, pero como 2 carros más o menos, podemos decir, pero eso era como si no hubiera carro. Para todos lados nos mandaban a pie. Y ya tenemos las batatas fuertes. Entonces, pues íbamos caminando, fuimos a casa del encargado de la iglesia, Moncho, espero que se encuentre bien. Sé que está enfermito en cama, que papá Dios pase y ponga su mano sobre él, que mucho hizo por nuestra comunidad.
Y Moncho nos dio las llaves, llegamos a la iglesia, la abrimos, sacamos las cosas para limpiar, en una cosa y otra, yo me acerqué a la Eucaristía, al sagrario, donde está Jesús sacramentado. Y esto no fue algo que yo iba desde mi casa diciendo voy a ir al sagrario, ¿verdad? Cuando llegue a la iglesia voy a hacer, no. Fue algo como algo espontáneo. Cuando estuve en la iglesia sentí la necesidad de acercarme a Jesús sacramentado. Y recuerdo que estaba bien cerca del sagrario. Cuando me tumbé en el piso, me acosté y le pedí a Jesús sacramentado que me enseñara a tocar guitarra. Que yo quería tocar guitarra para Él. Yo tenía 13 años, 12, 13 años, cuando me tumbé en el suelo y le pedí a mi Cristo, enséñame a tocar guitarra. Yo quiero tocar guitarra, yo quiero cantar para ti. Y estuve ahí postrado en la presencia a los pies de Cristo, como algunos 20 minutos, aproximadamente 15, 20 minutos. Soy peregrino y en Cristo encuentro el camino. Corto largo, ¿qué más le puedo decir? En los siguientes meses me compré un libro. Las próximas semanas me compré un libro donde iba aprendiendo los tonos de la guitarra. Cerca de mi casa, cruzando mi casa, había un señor, se llama Toledo, que era parte, casi familia, y él no sabía tocar, o más bien tocaba en 2 tonos solamente, pero él sí tenía un oído que me afinaba la guitarra. Él me afinaba la guitarra para cuando yo tocara, se escuchara acorde. Y yo recuerdo que todos los días yo le llevaba la guitarra y él me la afinaba. Y en fin y al cabo no era una guitarra, era un requinto, ¿verdad? Pero yo en aquel momento yo no sabía, para mí todo era lo mismo. Era un requinto y las cuerdas eran de hierro. Y a mí se me ponían las yemas de los dedos, se me ponían callosas, bien duras, porque la cuerda me hacía presión en el dedo. Me compré un libro, aprendí los tonos, iba aprendiendo los tonos. En esa misma capilla, en la comunidad, había un grupo de personas que se reunían, que eran los carismáticos católicos, y en la misma iglesia estaban unos músicos que se llama todavía Miguel Díaz, Paz Descanse, Cabrera, que tocaba el 4, y yo me iba con ellos. Prácticamente ellos se conectaban al sonido y yo con la guitarrita sola, mirando lo que ellos hacían, iba tocando con los tonos que ya yo en mi casa iba aprendiendo. Y así pasaron las semanas y los meses, cuando yo creo que en menos de un año ya yo estaba tocando solo. Ya yo estaba tocando guitarra. Había aprendido, sin darme cuenta, había aprendido a tocar guitarra. Y a menos de un año de haber aprendido a tocar guitarra, canté mi primera canción. Semana Santa, recuerdo que fue, no sé si fue jueves o viernes. A mí que fue jueves, porque viernes no nos reunimos así. Así que yo me imagino que fue jueves Santo. Y canté una canción a Mamá María. Una canción a la Virgen María. Y recuerdo que la canción decía, aunque el hijo se alejara del hogar. La canción que dice, aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso. Esa fue mi primera canción que yo canté a menos de un año de aprender a tocar guitarra. Yo no tomé clases de música
Yo no fui a escuelas de música porque en mi casa no eran pobres, pero no eran tampoco gente que gastaban en dinero, que tenían dinero para mandarme a pagar unas clases de música, ¿verdad? Era, podemos decir, ni muy pobres, pero tampoco eran pudientes. Pero ¿por qué yo les cuento esto? Yo les cuento esto porque Papá Dios, cuando le pedimos tenemos que tener fe, porque cuando le pedimos, Él es tan grande y Él es tan misericordioso que Él nos da más de lo que le pedimos. Mira lo que te digo, cuando le pedimos al Señor su bondad y su misericordia, su divina misericordia, es tanto que Él nos concede más de lo que pedimos. Eso fue como a los 13 años. A los 15 años ya yo estaba tocando, estaba encargado del coro de esa capilla. A los 15 años. A los 15 años yo tocaba, yo creo que toqué como 3 o 4 años corridos. Hasta los 18, los 19, en esa capilla. Y cuando había actividades en el mes de Rosario, octubre, mayo, en las misas, yo iba y tocaba con el coro, las personas que cantaban ahí. El Señor es grande y Él hace maravillas en nosotros. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero el Señor hace maravillas en nosotros. Y Él cumple sus promesas. Él cumplió su promesa en mí cuando yo le pedí que me enseñara a tocar. Por eso nosotros hacemos aquí lo que hacemos, porque estamos en deuda. Yo estoy en deuda con mi Cristo, porque Él puso sus ojos misericordiosos sobre mí. Sus ojos me vieron. ¿Verdad? Y por eso es que siempre decimos que este talento que tenemos es gracias al Señor y a Él tenemos que devolverlo. ¿Verdad? Igual que no todos quizá podemos cantar, quizá no todos podemos pararnos a hablar a las personas, ¿verdad? Porque el Señor nos bendice de diferentes maneras, ¿verdad? Y los dones del Espíritu Santo son muchos, no son uno solo. De diferentes maneras el Señor te puede bendecir. De diferentes maneras el Señor te puede poner delante. Te puede sacar de atrás y ponerte delante para que prediques, para que seas mensajero de su palabra. ¿Verdad? Yo me siento muy dichoso, me siento bendecido por el Señor, para gloria siempre de Cristo, para gloria siempre de Cristo, porque yo no he tomado clase de música, así que no me queda, ¿verdad? Y lo hago con mucho agrado, agradecerle a Papá Dios que nos ha bendecido, ¿verdad? Y ofrecerle mi testimonio de que cuando pedimos al Señor, Él siempre nos da más, nos da más de lo que pedimos, ¿verdad? Pero al tiempo que nos da, también nos pide responsabilidad. Al tiempo que Él nos da, nos va a pedir también más responsabilidad por lo que ha puesto en nuestras manos. No podemos tomar los talentos y esconderlos debajo de la alfombra o meterlos en una caja para que nadie se los lleve. Porque en algún momento Él va a venir y va a pedir cuenta de los talentos que nos ha dado. Y tendremos que rendirle cuenta al Señor y decirle qué hicimos con lo que Él nos dio. Cómo invertimos lo que Él nos dio a nosotros. Quizás ese compañero tuyo de trabajo necesita una palabra de aliento en el nombre de Cristo.
quizás tu hijo Te lo digo, la gloria necesita una palabra, escuchar una palabra de Alaba aliento. lo que él vive. Quizás tu vecino Desde que llegué necesita a este mundo, una palabra de mi aliento. Cristo Jesús va conmigo y soy Tenemos que peregrino. ser agradecidos con el Señor y todos esos dones que el Señor nos ha dado, ponerlos a trabajar a su servicio. ¿Verdad? Porque si no podemos a trabajar los dones al servicio del Señor, dice la palabra que todo se nos será quitado, hasta lo que no tenemos. Mis hermanos, mis amigos, gracias por compartirnos, gracias por vernos, gracias por suscribirse si te gusta lo que estamos haciendo aquí en mi canal de YouTube. Suscríbete. Tenemos muchos podcasts. Tenemos el primero, Alaba lo que él vive, que es el primer podcast que tenemos de hace más de 3 años. Tenemos también el Cristo Milagroso, que fue el segundo podcast. Tenemos este podcast que es desde un blog, desde un rincón de mi corazón. Tenemos la Hora Santa, que es adoración al Santísimo en vivo. Y tenemos también el nuevo podcast solo para católicos. Tenemos 5 podcasts, tenemos short video, tenemos videos musicales de mis canciones. En este mismo canal de YouTube puedes conseguir toda mi música, la puedes escuchar gratuitamente, pero te pido que al menos crees una cuenta de YouTube y te suscribas, ¿verdad? Para que cuente. Para que YouTube ponga nuestros videos en muchos sitios. Necesitamos que le des like, que le des share. No es solamente tener un número, es que nos veas, que nos des like, que nos compartas con otras personas que puedan necesitar palabra de vida. Esto ha sido todo por hoy, mis amigos, mis hermanos. Este es mi testimonio. Es un testimonio, ¿verdad? Sencillo. Pero para mí es un testimonio muy especial, porque el Señor me vio, el Señor puso sus ojos sobre mí, ¿verdad? El Señor me dio el talento y yo tengo que responderle a Papá Dios por lo que Él me ha dado. Yo tengo que multiplicar lo que Él me ha dado. Así que esta es nuestra misión, predicar el Evangelio de Cristo. Nosotros predicamos el amor de Cristo. No estamos juzgando, no estamos preguntando de qué religión tú eres, no estamos preguntando, no estamos con tiraera, ni estamos tampoco, porque ese no es el amor de Cristo. El Señor dice, ámense los unos a los otros. El Señor nos dice, ámense solamente los católicos. O ama solamente los católicos. El Señor dice, ámense los unos a los otros. ¿Verdad? Si nos amamos los unos a los otros, ahí veréis que está la voluntad del Señor. Gracias mis amigos, gracias mis hermanos por conectarse. Será hasta una próxima ocasión en este su blog, transmisión especial desde un rincón de mi corazón. Que tengan excelente día.